Hola, bienvenido a Grace Church en español en línea. Es un privilegio que estés hoy junto a nosotros mientras vamos de lleno a entrar en la palabra de Dios. Mi nombre es Luis Félix y también hoy es un día especial. Si eres una madre en Estados Unidos, hoy se celebra el Día de las Madres y quiero felicitarte hoy y darle gracias a Dios por todo lo que le ha permitido en tu vida como madre. Ahora vamos a entrar de lleno en la palabra de Dios. Y antes de hacerlo vamos a tener un momento de oración. Gracias, Señor, te damos por tu gracia, gracias, Señor, por tu misericordia y gracias, Señor, porque ahora podemos venir a tu palabra y pedirte, Señor, que nos hables a través de ella, que seamos confrontados pero también confortados y que seamos cambiados, Señor. Quita toda distracción de nuestro medio ahora y ayúdanos a disfrutar este tiempo de escuchar tu voz a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como ya ustedes todos saben, en marzo del 2020 llegó la pandemia del coronavirus, que de una forma u otra nos ha cambiado la vida, yo diría que a todos nosotros. De muchas formas hemos aprendido a sobrellevar todas nuestras actividades diarias con ciertas limitaciones. Para mí personalmente, una de las cosas como la pandemia cambió todo, fue que ahora yo tengo que trabajar desde la casa. Estaba acostumbrado a ir a una oficina a trabajar, ahora el último año completo me ha tocado trabajar desde mi casa. Para muchos es un privilegio, para otros no, pero es la realidad que me ha tocado vivir. Y una de las ventajas que he tenido es que he podido pasar más tiempo con mis 3 hijos. He podido conocer un poco más las interioridades de su día a día, pero también he podido abrazarlos más. He podido conocer y ver un poco más de sus ocurrencias y también conocer un poco más de sus personalidades y de su carácter. En esta semana, mientras estaba en mi oficina, estaba trabajando bien concentrado, una de mis niñas tocó la puerta. Y desde que abrí la puerta y vi la cara de ella, que tenía una sonrisa como un poco nerviosa, yo dije, ¿qué pasa aquí? Esa es una de esas caras que te delatan inmediatamente. Desde tú mirarla, tú sabías que ella había hecho algo y que ella sabía que lo que había hecho llevaba una consecuencia. Y yo le pregunté, ¿qué pasó, mi hija? Dime, ¿qué fue lo que pasó? Sin ella haberme hablado nada. Luego de pensarlo un ratito, ella me dijo, pero papá, si yo te digo, tú no me vas a castigar, ¿verdad? Dime, papá, solamente dime eso. Si yo te lo digo, no va a haber castigo. Bueno, después de un rato de negociación, al final ella hizo la confesión de por qué tocó la puerta. Ella me dijo, le voy a decir un poco más diferente como ella lo dijo, pero ella me dijo, tomé el pintalabios o el lápiz labial rojo de mamá, lo llevé al baño y se lo puse en todo el cepillo de dientes de mi hermanita. Y yo me dirigí al baño, me dirigí al lugar de los hechos como todo buen investigador y pude ver todo el desastre y pude confirmar la confesión que mi hijita me acababa de hacer. En ese momento, ante la realidad de los hechos, Dios me ayudó a mostrar misericordia a pesar de todo lo que sucedió en ese momento. Hubo una confesión, hubo una acción errónea, hubo una confesión, un poco a regañadientes y hubo un poco de misericordia en toda esa historia. Esta situación que te acabo de decir es algo ligero, sencillo, que hasta podría sonar tierno, ¿verdad? De una niña pequeñita. Pero en nuestro caminar como creyentes, muchas veces nos encontramos en esa lucha con el pecado, pero también en una lucha con un deseo de esconder la realidad de ese pecado en mi vida. Sabemos que si hemos sido salvos por fe, no somos perfectos. Estamos en un proceso de santificación, seguimos fallando. Pero la pregunta que nos va a traer hoy el texto de Nehemías, capítulo 9, es esta. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? ¿Tocando la puerta del trono celestial en confesión y arrepentimiento? ¿O ignorando la realidad del pecado en nosotros? Este pasaje nos motiva a ver
que en base al impacto de las Escrituras, de la palabra de Dios en nosotros, entendamos que necesitamos confesar nuestros pecados. Pero también que entendamos que necesitamos misericordia de Dios. Y si tú quieres una frase que se te quede en tu mente hoy, es esta: necesitamos la misericordia de Dios. Y aquí en el capítulo 9 de Nehemías, ya desde el capítulo 8 se ha venido el pueblo, lo hemos venido viendo con un mismo propósito. El muro ha sido finalizado en un tiempo récord. Pero ahora el pueblo se ha comenzado a estar reuniendo, dicen, un mismo propósito. ¿Y qué han estado haciendo? Escuchando, meditando y aplicando el libro de la ley. Cuando esto ocurrió, el Señor abrió sus ojos. Y se recuerda en capítulo 8 decía que ellos estaban llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Incluso después estuvieron en la celebración de las fiestas de las enramadas. Pero ahora en el capítulo 9 el pueblo vuelve a reunirse con otra actitud, pero esta no es de celebración. Verso 1 del capítulo 9. El 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Y te invito a que tengas tu Biblia abierta aquí y que sigamos en tus ojos también, vayas viendo el pasaje conmigo. Verso 1 de Nehemías 9. El 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. El ambiente que inicia aquí es de un pueblo que ha sido confrontado por lo que ha visto en la palabra y ahora actúa en qué actitud? En humillación, en ayuno, diciéndole: Señor, mi alimento no es más importante que mi relación contigo. En vestimenta áspera era la misma frase que usó Jacob cuando supo que había perdido a su hijo José. Se vistió de tela áspera, se echó tierra sobre la cabeza indicando: soy sucio delante de ti. Decían: estamos en necesidad, estamos en un estado espiritual muy bajo y ahora como pueblo juntos queremos arrepentirnos. Y decía el verso 2, y confesar nuestros pecados. ¿Qué pasa? Seguía el verso 3 de Nehemías 9 diciendo: permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas. ¿Se recuerdan en el capítulo anterior que el pueblo estuvo por muchas horas escuchando la palabra? Seguía la actitud mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. ¿Qué hicieron luego? Confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. El pueblo seguía. Era evidente aquí que la idea de confesar el pecado de forma pública y como pueblo era clara y necesaria para ellos. Y ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera por el tiempo que fuera para expresarle al Señor la realidad de su corazón. Leían la palabra, el libro de la ley, confesaban sus pecados y adoraban a Dios. Y seguían diciendo los levitas ahora, los jefes de los levitas también se pusieron de pie y llamaron al pueblo diciéndole: levántense y alaben al Señor su Dios. Levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, vemos inmediatamente juntos ahí confesión y adoración como una respuesta al nuevo cambio que ha producido la palabra de Dios, a la confrontación que trajo su palabra en nuestros corazones. Y se dice varias veces: confesaban su pecado. Pecado en la palabra de Dios se usa de muchas formas, como delito, como iniquidad. Pero el pecado en sí, en este contexto original, esa palabra, ¿saben lo que se refería? Imagínense que ustedes están haciendo el tiro al blanco, ¿verdad? Imagínense que tienen un dardo y lo tiran, tratando de llegar a ese punto central. Pecar en este punto aquí es errar el blanco. Puede ser que lo haya cerrado por un poquito o por mucho, pero la idea es que cuando pecamos, erramos los estándares perfectos de Dios. Y en este momento el pueblo está diciendo: nosotros hemos errado el blanco y estamos dispuestos a admitirlo en humillación a ti, Señor, porque te hemos fallado y tu palabra nos los ha revelado. Recuerden, las murallas han sido construidas. El pueblo
ha ido saboreando las victorias que han ido pasando en sus corazones. Pero también en el proceso, sus corazones han sido convencidos de pecado por estar expuestos a la palabra de Dios. Había una reconstrucción física ocurriendo, pero había una reconstrucción espiritual que también estaba sucediendo. Si había murallas muy bonitas con un pueblo no arrepentido, no se estaba glorificando el nombre de Dios. Las murallas eran importantes, pero más importante era que el pueblo recobrara y se reavivara en su relación con Dios. Había un arrepentimiento humilde en medio de victorias importantes. Y de eso se trata nuestra vida como hijos de Dios. Que sea una vida de confesión y arrepentimiento constante. El arrepentimiento y la confesión son necesarios para la salvación, pero también necesarios para nuestra santificación. Alguien decía que el arrepentimiento es el compañero inseparable de la fe. Este pueblo, como hemos visto desde el capítulo anterior, día tras día, estamos en el día 24 del mes ahora, día tras día, asamblea tras asamblea, ahora llegaban no solo a admitir que estaban mal, sino de confesar su necesidad de Dios. Era una confesión corporativa. Confesión, yo busqué la definición. Confesión significa una declaración o reconocimiento de una falta o de un delito. Te pregunto hoy, ¿estás tú preocupado más por la reconstrucción material, por las cosas que te rodean, las que se ven, y no estás preocupado por esa reconstrucción espiritual que ocurre en nuestros corazones a través de la palabra de Dios? En un momento en el Salmo 32, me encantó este salmo. David decía, Salmo 32, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Y oigan lo que él decía después, pero te confesé mi pecado al Señor y no te oculté mi maldad. Y me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y como concluía diciendo, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. En ese mismo salmo él decía, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de transparencia. Entonces, este capítulo 9 es un llamado a la confesión como cuerpo de Cristo, todos nosotros, confesión corporativa, buscando que Dios siga manifestando su misericordia. Lo primero que vemos aquí en estos primeros 4 versos es que venimos humillados delante de Dios. Pero no solo eso, en el Nuevo Testamento también tenemos un llamado a confesar nuestros pecados. Dice la palabra en Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero no solo eso, el mismo Nuevo Testamento también nos dice, confiésense los pecados los unos a los otros. Pero la confesión muchas veces, delante de Dios e incluso delante de los hombres, es difícil practicar. Porque en un sentido es arriesgado, requiere humildad, implica que estoy dispuesto a quitarme una máscara que cubre mi realidad. Y esas cosas muchas veces nos hacen lucir débiles y nosotros usualmente no queremos lucir débiles. Pero es que mientras sigamos ocultando nuestros pecados, ¿saben qué pasa? También estamos dando a entender que yo puedo manejarlo todo y que yo no necesito ni siquiera un Salvador. La confesión conlleva riesgo y es ahí donde si confesamos unos a otros, donde le tenemos que orar al Señor que seamos una iglesia donde sea saludable, donde haya la libertad de nosotros poder confesarnos los pecados los unos a los otros, pero no para abusar ni manipular espiritualmente, sino para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual unos con otros. Yo entiendo que quizás tú puedes decir hoy, pero yo confesé y fui herido. Esas son reacciones incorrectas de a quien sea que tú lo hayas confesado. Pero hoy aquí vemos un pueblo completo, públicamente confesando sus pecados. La confesión conlleva riesgo y dolor.
pero es más arriesgado y mucho más difícil aparentar que todo está bien cuando el pecado está dominando mi vida y me está guiando a la perdición. Pregunta: ¿cuál es tu actitud hoy ante el pecado? ¿Lo minimizamos diciendo no es tan grande? ¿O lo justificamos diciendo pero es que yo necesito hacer eso de esta forma, por ejemplo, para que mi trabajo no lo pierda? Yo necesito actuar de esta forma aunque yo sé que está en contra de la Escritura y de mi propia conciencia. O lo ignoramos y decimos no existe, yo no tengo ninguna lucha. ¿Es esa nuestra actitud o venimos en confesión delante de Dios en arrepentimiento? Este pueblo, en Nehemías 9, fue confrontado con la palabra y respondió de esta forma. Y tenían, vamos a decir, 3, 4 semanas en esta actitud constante de ir a la palabra. Pero te quiero decir hoy que si tú tienes, por ejemplo, 5 años en la fe, 5 años en los caminos del Señor, y tú asistes, por ejemplo, al 80% de los servicios de tu iglesia, sabes que tú has escuchado aproximadamente 200 enseñanzas como esta. Solamente contando domingo en la mañana y que faltaste al 20%. Si son 10 años, más de 400. Y ustedes pueden seguir haciendo la matemática. Pero la pregunta que tengo hoy es: ¿cuál es nuestra reacción ante toda esta palabra de Dios que hemos escuchado a través de todos estos años? Necesitamos ir delante del Señor en confesión y en arrepentimiento, confiando en su misericordia. No podemos solos. No podemos solos. Pero no solo se queda ahí. A partir del verso 5, ahora se presenta, y todo el capítulo realmente, hasta el verso 37, se presenta una larga, se dice que es una de las más largas de toda la Biblia, así que quédense aquí conmigo, no se me vayan. Es una oración bien larga de confesión. Esto es Nehemías 9, es similar a la que hay en Daniel 9 y similar a la que hay en Esdras 9. Es una de las más detalladas oraciones de confesión de las Escrituras. Pero no solo es una confesión de pecado, es una confesión de fe en Dios. Incluso esa palabra confesión, yo estuve chequeando, que vemos en estos versos, se usa también en otros pasajes como agradecimiento. O sea, puede indicar confesión y alabanza y adoración al mismo tiempo. Y eso es lo que vemos aquí. En medio de un pueblo humillado, ¿qué es lo primero que ocurre en esta oración? Es alabanza a Dios. Los levitas habían dicho: levántense y alaben al Señor su Dios. Y decían: solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran, Señor. Sí, las personas estaban confesando sus pecados con vestiduras de luto, pero también podían en ese momento alabar con gozo. Y si ven en sus Biblias ahí, se pueden fijar que de los versos 6 al 37, al final del día, se habla más de Dios y su fidelidad que de la infidelidad del pueblo. Verso 7, Dios eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos. Verso 8, tú has cumplido lo que prometiste porque eres fiel a tu palabra. Verso 9, tú viste la miseria, tú escuchaste los lamentos y realizaste señales y milagros. Verso 13, bajaste al monte Sinaí y les hablaste desde el cielo, les diste decretos e instrucciones. Verso 15, les diste pan del cielo y agua de la roca. Y seguía diciendo: y les ordenaste que fueran y tomando posesión de la tierra. Esta oración es que hace como una especie de recuento de toda la historia del Antiguo Testamento que ellos tenían hasta ese momento. Un recuento del Dios creador, del Dios que hizo un pacto con Abraham, del Dios que liberó a su pueblo de Egipto, que estableció la ley para cuidarlos, de la protección y el cuidado del parte del pueblo de Dios a su pueblo. Y era necesario que en ese momento ellos recordaran al Dios a quien servían. Quizás toda la palabra a las que han estado expuestos les ha revivido ese deseo de meditar en la grandeza del carácter de Dios. De nuevo, la importancia de estar expuestos a la palabra en todo momento.
Y es aquí, nuestra confesión, podemos entenderlo aquí, nuestra confesión hace sentido si estamos alabando a Dios. Cuando confesamos, venimos humillados, lo primero que hacemos es alabar a Dios por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Y tú dirías, ¿pero por qué? Si yo estoy en esta situación tan difícil y que me siento tan bajo. Porque recordar quién Dios es y lo que ha hecho también nos lleva a entender que nosotros no somos Dios. No somos iguales, no estamos a su misma estatura, necesitamos su ayuda y necesitamos venir humillados ante su mano poderosa, como dice en 1 de Pedro. Es mucho más fácil practicar la confesión de pecado y vivir vidas transparentes mientras más conocemos de la grandeza de Dios. Cuando vemos nuestro pecado a la luz de la gloria de Dios, nos veremos tal como somos. ¿Y saben qué va a pasar? Nuestro orgullo va a comenzar a cesar y nuestros logros se van a comenzar a ver mucho más pequeños. Importante eso. Muchas veces nosotros como que hemos humanizado nuestra fe en Cristo. Pero tenemos que estar cada día mirando el carácter de Dios. Y cuando sabemos Dios es misericordioso y Dios es justo. Dios es amoroso, pero Dios también es celoso de sus hijos. Tú comienzas a entender mejor cuando miras el carácter de Dios, entiendes mejor las circunstancias de tu vida y entiendes quién soy yo para no confesar ante ese gran Dios quién yo soy. ¿Quién soy yo para esconder y tratar de engañar al Dios, como decía en el verso 5, al Dios que hizo todo y que preserva todo y que aún los ángeles le adoran? Una de las cosas que también como familia disfrutamos mucho es con los niños de vez en cuando nos sentamos a mirar fotos, fotos de años anteriores. Y usualmente en ellas son muy bonitas y yo también veo cuánto he envejecido en los últimos años, cuán difícil ha sido para mí. Pero es maravilloso cómo al final, después de ver todas esas fotos, usualmente Yami, mi esposa y yo concluimos diciendo, gracias Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Es increíble cómo tú vas actuando en nosotros y a veces ni nos damos cuenta. Y yo quiero de esa misma forma resumir lo que nos dicen aquí estos versos. Fíjense, ahí está la cita del capítulo 9, por si quieren tomar notas y verla. Pero estos versos nos enseñan que Dios es eterno y creador de todo, que Él es fiel y cumple su pacto, que está atento a nuestras necesidades y actúa a favor de sus hijos, que Él es el que guía a su pueblo, el que también instruye a sus hijos y es el gran proveedor. Me encantó cuando decía ese verso 15, diste pan del cielo y agua de la roca, de dos fuentes muy raras para tú recibir provisión. Y a su pueblo Dios le dio pan del cielo, no del horno, y agua de la roca y no del río, para demostrar quién te provee y quién te sostiene soy yo. Y es por eso que es más fácil practicar la confesión cuando recordamos la grandeza de Dios. Si tú haces un inventario en tu vida hoy, ¿has visto tú a Dios como el creador? ¿Lo ves como ese Señor de tu vida? ¿Lo has visto atento a tus necesidades y cuidando de tus hijos? ¿Lo has visto guiando, como decía en el verso 12, que tú los guiaste al pueblo con una columna de nube y una columna de fuego para que cruzaran lo que tenían que cruzar? Eso es Dios. Esa es la grandeza del Dios a quien servimos. Y ese es el Dios a quien tú puedes poner tu fe hoy. Un Dios que provee, instruye, guía y cuida. Dios es el bálsamo que nos trae refrigerio y consuelo en medio de este pecado. Te digo hoy, haz un inventario de quién Dios es y lo que Él ha hecho. Y utilicemos esta verdad, esta realidad como una motivación para nuestra confesión. Entonces, hasta ahora venimos humillados, alabamos a Dios, pero ¿qué pasa? Lamentablemente la oración no termina ahí. A partir del verso 16,
el pueblo también comenzó a recordar en esa oración larguísima, comenzó a recordar algo de su propia historia, de sus antepasados, de gente igual que ellos. Y dice aquí el verso 16, miren lo que pasa. ¿Saben cómo comienza? Sin embargo, se complicó la cosa, hay un contraste. Sin embargo, nuestros antepasados fueron como arrogantes y tercos. No prestaron ninguna atención a tus mandatos, se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. Es como si ellos acababan de mirar el álbum de fotos de todo lo que Dios hizo, cómo Él dividió el Mar Rojo, cómo Él liberó al pueblo, cómo les entregó una tierra prometida que daba abundancia. Y al mismo tiempo ellos pueden ver en ese álbum de fotos, pero el pueblo, aún habiendo recibido todo esto, sin embargo, actuó con terquedad. Han sido protegidos, han sido guiados, han sido instruidos, pero dice aquí, no prestaron atención a la palabra de Dios, se negaron a obedecerla y no se acordaron de lo que Dios había hecho. Y entre esos versos 16 y 31 se presentan palabras repetidas y siempre es importante cuando estamos leyendo la Biblia que notemos la repetición de palabras en un pasaje. Y aquí hay palabras que se repiten varias veces. No puedo leer todos los versos ahora por cuestión de tiempo, pero ustedes pueden verlo después, son 37 versículos. Y ustedes van a ver repetidamente, el pueblo era terco, era obstinado, era orgulloso, era arrogante. Dice, le dieron la espalda a la ley de Dios. Dice el texto que aún a pesar de las bendiciones, cuando Dios le decía, mi ley te da vida, ellos le daban la espalda y la ignoraban. Aún así no quisieron escuchar. Y de nuevo, el pueblo respondió en humillación porque estaba expuesto a la palabra. El pueblo alababa a Dios porque estaba expuesto a la palabra. Y el pueblo se alejó de Dios y abandonó y le dio la espalda a todo cuando dejó la ley a un lado. Nosotros hoy tenemos que cuidarnos. Yo creo que es un llamado bien claro aquí a ver si hoy le estamos dando la espalda a la palabra de Dios. ¿Y saben qué pasa? Cuando lo hacemos, le estamos dando frente a la vida de no abandonar nuestros placeres. La palabra de Dios nos aleja del pecado, pero el pecado también nos aleja de la palabra. Tenemos que ver de qué forma nosotros hoy estamos actuando. Es por eso que nos cuesta tanto vivir bíblicamente orientados. Es porque le estamos dando la espalda a la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, estamos removiendo, ¿saben el qué? La voz de Dios. En Timoteo dice, toda la escritura es inspirada. ¿Saben qué es inspirada? Es como exhalada. Exhalada por Dios. Significa que cada vez que abrimos las escrituras como estamos haciendo hoy, estamos escuchando la voz de Dios. Y cuando le damos la espalda, estamos eliminando la voz de Dios de nuestros oídos y de los oídos de nuestros hijos y de nuestros hogares. No es lo mismo tener el Salmo 23 y 91 abierto en un pasillo de una casa que tener la palabra viva de Dios siendo escuchada, aplicada, recibiendo el consuelo que nos da su palabra y las promesas gloriosas que tenemos en su palabra que dan gozo, pero también siendo confrontados con ese pecado que seguimos luchando hasta que llegue Cristo nuevamente. Pero esa idea de terco aquí, terco es alguien que actúa irracionalmente, que no cambia de opinión aun cuando le tienen pruebas al frente. Y ese es el gran peligro de esa actitud. ¿Saben qué pasa en la terquedad? Dejamos de escuchar, dejamos de mirar y dejamos de experimentar la voluntad de Dios. Entonces, el sin embargo, que aquí está, nos enseña muchas cosas que sucedieron en el corazón de todas esas personas. Te pregunto hoy, ¿se parece esto a nosotros hoy? Si se escribiera esto de nosotros, ¿se diría lo mismo?
han visto la obra de Dios. Si dijeran mis hijos, si escribieran esto hoy de mí, Luis. Si mis hijos escribieran, dijeran, Luis ha visto la obra de Dios en su vida. Ha visto cómo el Señor cambió su corazón en su gracia y le dio esperanza. Ya tiene el mensaje del Evangelio, o sea, tiene aún una historia más larga que la que tenía el pueblo hasta ese momento. Ellos no habían visto a Cristo. Ellos no tenían los escritos del apóstol Pablo. Ellos no habían visto a Pedro cómo su vida cambió y después escribía cartas a las iglesias. Ellos no conocieron nada de eso. Pero hoy nosotros tenemos todo eso. Y te pregunto hoy, ¿se escribirá lo mismo? Siguieron tercos y obstinados en hacer lo que querían en oposición a Dios. Y cuando yo veía la palabra terco, yo me imaginé esto, que uno se tapa los oídos, cierra los ojos y hace para no querer escuchar nada. Y te pregunto, ¿en cuáles áreas de nuestra vida nos estamos moviendo y estamos actuando con terquedad? Decimos, Señor, tu gracia me salva, pero al mismo tiempo decimos, no quiero que toques esa área de mi vida. Pero al mismo tiempo que en estos versos se presenta el sin embargo, ¿qué pasa? También se presenta el pero Dios, el glorioso pero Dios. Y salta a nuestras mentes una gran batalla del sin embargo con el pero. Sin embargo, el hombre actuaba así, pero Dios actuaba de otra forma. Gracias a Dios, ellos decían ahí en esa oración, tú eres el Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste. Miren lo que dice el verso 19 aquí. En tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube, a pesar de todo, todavía los guiaba de día. La columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara. Y oigan, y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo, ni de darles agua para su sed. Todavía no dejaste. ¿Qué implica eso? Fidelidad, misericordia y gracia. ¿Se recuerdan al principio? Yo dije, necesitamos misericordia. Necesitamos misericordia. Antiguo Testamento aquí nos muestra, Dios ha sido un Dios de gracia y misericordia todo el tiempo. El pueblo seguía actuando tercamente, Dios seguía actuando fielmente. Y actuando con justicia al mismo tiempo. Esta oración nos enseña con claridad que podemos confesar con confianza nuestro pecado delante de Dios, porque Él muestra misericordia y gracia a pecadores que no lo merecen, a pecadores que no se lo han ganado, que no han actuado de acuerdo a lo que han recibido y que han decidido olvidar lo que deben recordar. Esos pecadores somos tú y yo también hoy. No entendemos ni cómo ni por qué, pero Dios muestra gracia y misericordia y fidelidad aún a pesar de nuestra infidelidad. Y es aquí esta lista que nos enseña de forma clara lo que se ve aquí en estos versos. Sin embargo, el hombre, pero Dios. Y yo espero que tú experimentes ese pero Dios en tu vida, porque es lo único que va a cambiarte para siempre. Pero Dios es perdonador y bondadoso, mostró misericordia, no abandonó, todavía seguía proveyendo, todavía seguía instruyendo, les dio victoria, les entregó la tierra prometida, fue fiel a sus promesas, los rescató muchas veces, amoroso y paciente. Vieron aquí, los rescató muchas veces y también decía paciente y decía lento para enojarse. En esa oración ellos se dieron cuenta, Señor, pero ¿cómo es que tú has podido con nosotros? Y ellos dijeron, todo eso era lo que Dios hacía en medio de las actuaciones de su pueblo. Sí había castigo, sí ellos estaban pagando consecuencias de sus pecados, pero al mismo tiempo no tenían las consecuencias que pudieron haber sido si no fuera por la misericordia y la bondad del Señor. Y concluía en el verso 32 diciendo, ¿qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú? Recuerdan, una confesión no solo de pecado, sino de quien Dios es.
Y es ese ciclo que se ve en esos versos, que es el mismo que se ve en el libro de Jueces. Pecaban, clamaban a Dios en arrepentimiento, Dios los rescataba, volvían a pecar, había juicio otra vez, clamaban otra vez y Dios los rescataba. Y ese seguía siendo el ciclo que se vivía ahí. Pero Dios todavía los guiaba. Todavía les daba bendiciones. Y hay un texto en el Nuevo Testamento que yo creo que nos presenta el pero Dios en una forma gloriosa. Es el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios en el capítulo 2. Él le dijo, pero Dios, ¿vieron otra vez? Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Si estás mirando hoy y piensas, bueno, ya realmente yo no puedo confesar y admitir mi culpa delante de Dios, porque yo no merezco su gracia. Yo soy demasiado culpable para que no vale ni siquiera la pena que yo venga hoy en arrepentimiento delante de Dios. Te quiero decir hoy, no. Dice aquí, somos salvos por gracia a pesar de estar muertos en nuestros pecados. Ninguno de nosotros somos tan malos como queremos ponerlo humanamente, como para no poder recibir la gracia de Dios. Y es ahí, por eso que decimos gracia es un regalo inmerecido. Y te digo hoy, si tu pecado te está acusando, si tu pecado te tiene en un lugar donde no te deja acudir a Dios en confianza, te pido que hagas como hizo el pueblo en esta oración en Nehemías 9. Ellos escucharon la palabra como tú la estás escuchando hoy. Recordaron la grandeza de Dios. Recordaron que ellos son pecadores y dijeron, necesitamos tu ayuda, Dios. Y ahí es cuando viene la gracia de Cristo. Acude a Dios hoy. Dile al Señor, confieso que mi pecado no me deja ser quien quiero ser. Y también creo que la obra de Cristo en la cruz es suficiente y única al Él tomar mi lugar de castigo para yo hoy poder recibir el perdón de mis pecados. Ese es el pero Dios. Cuando creía que todo estaba perdido, Dios puso un pero y dijo, pero hay misericordia y hay gracia. Y yo espero que tú puedas experimentar eso hoy. Y que al ver esto le podamos decir a Dios, cambio mi terquedad por tu fidelidad. Cambio mi orgullo por tu gracia. Recibo todo sin haber hecho nada, porque lo has hecho todo por mí. Que esa sea nuestra oración en este día de hoy. Cambiar mi terquedad por la fidelidad y misericordia de Dios. Y finalmente, venimos humillados, alabamos a Dios, admitimos nuestro pecado, recordamos la gracia de Dios. Y por último decimos, clamamos por ayuda. Y eso es lo que hace el pueblo en los versos 32 al 37. Ellos dicen, Señor, estamos en dificultad. Y el verso 33 de Nehemías 9 resume todo, esa confesión. Y decían, cada vez que nos castigaste, actuaste con justicia. Hemos pecado grandemente y nos diste solo lo que merecíamos. En el 34 decían, nos hemos olvidado de tu palabra otra vez. Nos hemos negado a abandonar nuestro pecado. Por eso hoy vivimos las consecuencias. Y ellos concluían diciendo, estamos en la tierra prometida, pero todavía estamos siendo oprimidos por los reyes persas. Como parte de esta confesión, la gente reconoció que a pesar de que estaban en la tierra prometida, todavía estaban en cautiverio. Y en ese momento clamaban por el rescate divino. La semana que viene vamos a ver qué acción ellos tomaron luego de eso. ¿Qué acción tomó el pueblo a partir de esa realidad? Pero esta parte concluye hoy con simplemente la idea de que el pueblo se quedó, Señor, clamando, necesito tu misericordia, necesito tu ayuda. Esta es la realidad que planteamos delante de ti, Señor. Y ellos decían al final, tú eres un Dios grande, sabemos que tú has actuado justamente, pero nosotros hemos pecado grandemente. Y que necesitamos un Salvador y una gracia mucho más gigante.
Y ese es ese Mesías prometido que ese pueblo está esperando que un día llegaría a través del Logos, de la palabra hecho carne en Cristo Jesús. Entonces, finalmente, ¿cómo debe verse nuestra confesión? Que nuestra confesión sea primero guiada por la palabra de Dios, exponer nuestro corazón y nuestra mente a su palabra. Que sea llena de adoración a Dios por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Que sea con convicción de pecado y admisión de faltas. Recuerden, primero somos expuestos a la palabra. Cuando la palabra abre nuestros ojos, venimos en adoración a Dios. Admitimos nuestras faltas, somos convencidos de pecado, pero también recordamos que hay gracia y que hay misericordia. Y finalmente lo hacemos con un corazón de ruego, con un clamor de que necesitamos la ayuda urgente de Dios. Confesión sin palabra de Dios es más o menos como un grupo de apoyo, donde tú vas y dices, tengo tal problema. Pero aquí la confesión va acompañada de un arrepentimiento, de un cambio de dirección, pero va acompañada de una gracia divina que sobrepasa todo lo que nosotros como seres humanos podemos entender. Si ustedes se lo imaginan así como un nudo, la confesión va amarrada a tres cosas: a una relación firme con Dios, una relación genuina con Dios, un tiempo en su palabra, un deseo de estar en su presencia, un temor genuino a su carácter, un temor reverente a su carácter y un amor especial por su palabra. Cuando esas tres cosas se juntan, ahí es que comienza el verdadero avivamiento en nuestros corazones. Para concluir, te tengo unas preguntitas. ¿Qué te impide hoy confesar tu pecado delante de Dios? ¿Será el qué dirán? ¿Será mi propio orgullo? Otra pregunta, si hoy no estás acudiendo a la palabra de Dios constantemente, y quizás el Señor ha ido convenciendo tu corazón mientras has ido leyendo Nehemías, te pregunto, ¿por qué le hemos dado la espalda a la palabra de Dios? ¿Estás meditando en la palabra de forma que revele esos deseos obstinados y tercos y profundos que nos alejan de Él? Cuando eres confrontado por la palabra de Dios, ¿cuál es tu reacción? ¿Justificar, minimizar, ignorar o confesar que necesitas ayuda? ¿Y de qué forma has experimentado la misericordia de Dios en tu vida? ¿De qué forma la has experimentado? Piensa en eso y haz un inventario hoy. Final del día, final del capítulo 9. Palabra de Dios expuesta, corazones tocados, confesiones realizadas, misericordia recibida y un pueblo que clama y que sabe a quién acudir. No necesitamos acudir a un mediador humano para confesar nuestros pecados. Podemos acudir directamente al trono de la gracia y la misericordia hoy. Pero recuerda, necesitamos misericordia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas en este maravilloso capítulo 9 de Nehemías, esta oración tan especial. Te pido que cada uno de nosotros tome más tiempo y leamos esta oración y la usemos como un modelo de confesar, de adorar y de recordar que tú, Señor, muestras gracia aun cuando no la merecemos. Gracias, Señor, por tu gracia. Y te pido que donde estemos ahora mismo, confesemos, que no perdamos tiempo y digamos, Señor, necesito tu ayuda. Ayúdame, Señor. Si no eres salvo, pídele al Señor, creo en ese Cristo y pongo mi fe en Él, me arrepiento de mis pecados y quiero ser receptor de esa vida eterna y ser declarado tu Hijo hoy. Y si ya crees, pídele al Señor que te ayude a vivir una vida en transparencia y humildad delante de Él, sabiendo que Él es más grande que nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi
redención está fundada en Cristo, no tiene fin su gracia para mí. Mi libertad, mi gozo y esperanza, mi firme amor, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, mi fe está en Cristo, solo a Él anclado viviré. Cuán grandioso es cantar que mi Dios cerca está. No soy yo, sino Cristo en mí. Me cuidarás aún en las tinieblas, pues siempre tus promesas cumplirás. Te seguiré en gozo o en tristeza, por tu poder en mi debilidad. Me aferro a Él, mi buen pastor me guía. En el valle Él me cubrirá. A la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, ahora soy perdonado. El Salvador mi deuda canceló. Su sangre derramada por mi causa resucitó y a la muerte venció. Me aferro a Él, ya nada me condena. Hoy y siempre yo te cantaré. Las cadenas rompió, mi pecado anuló. No soy yo, sino Cristo en mí. Te seguiré mientras yo tenga aliento, hasta que al fin me lleves a tu hogar. Tu voluntad en mí estás cumpliendo, hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a Él, mi esperanza es Cristo. Toda gloria y honra sea a Él. A la meta cruzar, aún mis labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, mi esperanza es Cristo. Toda gloria y honra sea a Él. A la meta cruzar, aún mis labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. A la meta cruzar, aún mis labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí.
Bueno, gracias a Dios por su palabra. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y que sigamos meditando y estando expuestos durante esta semana a lo que Él nos quiere hablar individualmente a través de la Biblia. Y de nuevo, feliz Día de las Madres, disfrútenlo con sus familias y que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana.